Hola niños, ¿cómo están? Qué alegría nuevamente acompañarlos el día de hoy, seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Hoy vamos a seguir hablando de los milagros de Jesús y cómo Él nos demuestra que es el Hijo de Dios. Y para hoy vamos a hablar del milagro de Jesús que hizo cuando caminó sobre las aguas. Pero antes de ver la historia completa, vamos a hacer la siguiente actividad. Hola niños, soy Manuela. Hola, soy Laura. Bueno, el juego que vamos a hacer hoy Ay, me salió tan bien. Hola niños, soy Manuela. Hola, soy Laura. Bueno, hoy vamos a hacer un juego el cual consiste en hacer una torre de vasos, pero no podemos usar las manos, así que vamos a usar una bomba. ¡Vamos a jugar! En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. ¡Qué chévere, niños! Estuvo súper divertida la actividad, ¿no les parece, niños? Le pueden decir también a tus amiguitos y a tus papitos para que la puedan hacer. Hoy, como les decía al principio, vamos a hablar del milagro de Jesús que fue caminando sobre las aguas. Para eso vamos a ver la siguiente historia. Historias de la Biblia. Pedro camina sobre el agua. Este es Pedro. Pedro era un pescador que fue llamado por Jesús. Pedro vio los muchos milagros de Jesús. Y él escuchó todas sus enseñanzas. Grandes multitudes seguían a Jesús a donde él fuera. Un día, después de que Jesús hizo un gran milagro, él envió a sus discípulos al otro lado del agua en un bote, mientras él se quedaba y enviaba a la gente a su casa. Después de enviarlos a casa, Jesús se dirigió solo hacia las colinas para orar. Mientras tanto, los discípulos estaban en problemas muy lejos de tierra firme, porque se había levantado una gran tormenta y estaban luchando contra grandes olas. Cerca de las 3 de la mañana, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, estaban aterrorizados. Y con su miedo, ellos gritaron: ¡Es un fantasma! Pero Jesús les habló a todos y les dijo: no tengan miedo. Él dijo:
tomen valor, porque yo estoy aquí. Luego Pedro le habló a él y dijo: Señor, si verdaderamente eres tú, dime que vaya hacia ti, caminando sobre el agua. Así que Jesús dijo: Sí, ven. Así que Pedro fue al costado del bote y caminó en el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y se empezó a hundir. ¡Sálvame, Señor!, él gritó. Jesús inmediatamente se acercó y lo agarró. Y Jesús dijo: Tienes tan poca fe. ¿Por qué dudaste de mí? Cuando subieron de vuelta al bote, la tormenta había parado. Y entonces los discípulos lo adoraron y dijeron: Tú verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¡Wow! ¡Qué historia tan espectacular! ¿Saben, niños? Lo que más me encanta es que Jesús le recuerda a sus discípulos que no tengan miedo, que no tengan temor, que Él está con ellos. Y ¿sabes? La otra parte que me encantó fue cuando Pedro vio a Jesús y le dijo: Señor, si tú eres el Hijo de Dios, dime que vaya hacia ti caminando sobre las aguas. Y cuando Jesús le dijo: sí, ven hacia mí, niños. Y veo también otro milagro, es cuando Pedro toma la decisión de obedecer a Jesús y baja de la barca y va caminando sobre las aguas. Él dio unos cuantos pasos, pero los dio por fe y fue mirando a Jesús. Pero cuando él se dio cuenta que estaba caminando sobre las aguas y cuando vio la tormenta y cuando vio las olas que lo iban a atrapar, sintió mucho miedo y empezó a hundirse y comenzó a decir: Señor, sálvame, sálvame. Y cuando Jesús se acerca, lo toma de su mano y le dice: ay, Pedro, tuviste tan poca fe. ¿Por qué dudaste de mí? Saben, niños, a veces eso nos pasa a nosotros como lo que le pasó a Pedro, que creemos en Dios, que decimos: sí, Señor, yo te creo. Pero cuando vemos que los problemas son más grandes y nos desenfocamos de la mirada y de todas las promesas que el Señor nos dio, es cuando nos sentimos con tanto temor y con tanta angustia y se nos olvida que el Señor nos ha dicho que Él tiene el control de toda situación y que tenemos que volver a Jesús, que es el que nos da la fortaleza, nos da seguridad y nos da paz. Otro hecho extraordinario en la historia es cuando ellos se devuelven nuevamente a la barca. Suben y la tormenta se detuvo y se calmó las olas. ¿Sabes qué me sorprende? Que hasta la misma naturaleza obedece al Señor y eso tenemos que aprender. Bueno, niños, les voy a dar un ejemplo. ¿Ustedes qué hacen cuando está lloviendo muchísimo? Pues sacan una sombrilla, ¿verdad? Porque la sombrilla nos protege de la lluvia, de las tormentas. Podemos ver la lluvia, podemos ver lo que hay alrededor, pero nos sentimos seguros porque algo nos está cubriendo. Así es Jesús, porque Él nos dice que cuando vengan esas tormentas, esas situaciones difíciles, saquemos la sombrilla, pero la sombrilla de la fe, la sombrilla de la confianza, donde Él nos recuerda que con Él somos más que vencedores, que con Él podemos tener confianza, que con Él podemos tener paz, porque Él siempre estará a nuestro lado, porque estamos en las manos del Maestro. Versículo de la semana, Salmo 27:1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? ¡Wow! ¡Qué palabra tan hermosa, niños! Recuerden que ese es nuestro versículo de la semana y tenemos que seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Bueno, para finalizar, vamos a cerrar con una hermosa oración. Entonces cerremos nuestros ojitos y pidámosle a Papito Dios. Papito Dios, te damos gracias, Señor, por esta semana, por este día. Gracias, Señor, porque tú nos recuerdas que tú eres nuestro sustento, que tú eres nuestra fortaleza, que en ti no hay miedo, Señor, que tú tienes el control de toda situación. Gracias, Papito, porque tú nos amas. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¡Chao, niños!